Bueno, desde aproximadamente un año, estamos próximos ya a cumplir un año en que el colectivo Cotocollao Tierra de Trueno nos pusimos en la labor de recuperar la historia de Cotocollao, la historia, las tradiciones, y ya ininterrumpidamente, lo cual es un hito realmente a nivel de la ciudad, que se hagan 22 conversatorios ininterrumpidos desde hace casi un año, ¿no? Revitalizando como decía, la memoria, recuperando la memoria y las tradiciones de nuestro querido barrio. Hemos hablado de muchas cosas, los conversatorios, sobre los colegios, sobre la historia. Iniciamos con la historia, bueno, antigua de Cotocollao, a origen colonial, moderna, los colegios, instituciones y personajes. Precisamente iniciamos una serie de conversatorios con respecto a los personajes ilustres que han pasado por que vivieron en Cotocollao. Hicimos recientemente de don Asensio Spinastra, y por supuesto no pudimos dejar de lado hablar sobre el insigne Juan Raimundo Figueroa. Para las personas que nos visitan por primera vez, les damos la cordial bienvenida y que espero que no sea la última vez que nos visitan, sino que sigan viniendo a nuestros conversatorios que tienen diversos temas. El colectivo Cotocollao Tierra del Trueno es un colectivo eminentemente cultural que se maneja en diversas áreas. Por supuesto, en el área de historia, en el área de cultura, tenemos área de deportes, área de turismo, ecología, tenemos unas coordinaciones. Entonces nos manejamos con coordinaciones, ¿no? Cada una de las personas que como una base de colectivo maneja una coordinación. Tenemos coordinación de música, tenemos coordinación son varias áreas en las que nos desenvolvemos, y prácticamente como una bandera insignia de lo que hacemos nosotros y de lo que iniciamos nosotros es con los conversatorios. Hace aproximadamente 2 años, yo ya van a ser el 2023, iniciamos con lo de la página Cotocollao Tierra del Trueno en Facebook, lo cual caló increíblemente en el alma de Emanuel y de la gente de Cotocollao, ¿no? Me encantó. Vamos ya para 18,000 vecinos que estamos en el grupo, ¿no? Y que día a día y que semana a semana compartimos datos culturales, compartimos historia, y nos ha unido, ¿no? Esto ha sido un fenómeno increíble porque ha creado una conciencia a nivel de la ciudad, de la provincia y del país. Lo que estamos haciendo acá, en Cotocollao Tierra del Trueno, se está replicando ya en otros barrios. Ya están haciendo algo similar, ya nos preguntan en Carcelén, están en el sur, en algunos barrios están haciendo ya lo mismo. Hemos dado una semilla muy importante. Las instituciones como el municipio, como la prefectura, nos toman mucho en cuenta, saben, ¿no es cierto? Acá la administración zonal sabe que cuentan con un equipo de vecinos que trabajan en cultura. Cada vez que hay que hacer algo de cultura, a los que llaman es a nosotros. Cambiando la imagen que tiene Cotocollao. Hace tiempo Cotocollao era conocido por los problemas sociales, y ya todos sabemos que no vamos a repetir, pero ahora no, hacemos turismo. Hemos creado rutas turísticas en Cotocollao, dentro del barrio, y creando lazos con otros sitios, ¿no? Con el noroccidente. Hemos hecho rutas con varios como la Loma, se dice la Loma, se recorre Cotocollao, reconociendo los sitios más importantes, con activaciones culturales, con los personajes de las fiestas, como la llamada, como los capariches, como los
con los payasos, y por supuesto nuestro otro producto estrella que seguramente lo han escuchado, que son los Diablos Coloridos de Cotocollao. Es una llamada, es una propuesta cultural que iniciamos como Cotocollao Tiro al Pelo y que también ha tenido un éxito increíble. Los únicos diablos de Quito somos los de Cotocollao Tiro al Pelo, porque hoy pues hay fuera de la ciudad, fuera de otros en parroquias, pero los diablos floridos estamos ya en todo lado, tenemos invitaciones a todo lado. También es como una imagen cultural de Cotocollao, y eso lo estamos haciendo con el apoyo de todos los vecinos. Todos los miércoles nos reunimos, a veces para programar los conversatorios, y el siguiente miércoles pues, para los conversatorios que estamos haciendo el día de hoy precisamente. El 17 de este mes cumplimos un año ya de trabajo. Nosotros hicimos un evento de amigos entre todos, en los cuales se hizo un reconocimiento a varias personas que han trabajado con nosotros, que han participado en los conversatorios, que nos ayudan todos los días a trabajar con nosotros. Entonces, quiero aprovechar y quiero rogarle unos minutos, por favor, porque hay dos personas que no estuvieron Nosotros vamos a hacer estos eventos para darles la notoriedad a las personas que nos han ayudado. ¿Ya? Por supuesto, en el siguiente evento grande que hagamos, por supuesto, Guillermo, estarán las otras personas que nos han ayudado. Pero yo sí quisiera un manito y quisiera hacer un reconocimiento rapidito de lo que mi amigo Byron Bermeo por por apoyo y por participación en nuestros conversatorios. Participaron de un está haciendo un libro que lo estaba pensando muy interesante. Es uno de las obras que yo he visto y que he escuchado sobre Cotocollao. No hay uno que relate tan claramente la historia de los vecinos y de lo que pasaba aquí en Cotocollao. Es increíble, ¿no? Otro querido amigo y colaborador de nosotros en todos los eventos es Osvaldo Rodríguez. Él también nos dio un conversatorio sobre la actualidad de Cotocollao, desde la historia y a dónde va Cotocollao. Entonces, eso es lo que quería armar y vamos a iniciar. Entonces, ahora sí, tuvimos la suerte, tuvimos la de conocer cuando se hacían las publicaciones en la página, pues por supuesto, ¿no es cierto? Hablamos sobre la escuela, sobre los proyectos, sobre la historia, y salió por supuesto la imagen de don Juan Benito Figueroa, que fue donde don Guillermo Willis, como le dicen los amigos, pues ahí nos conocimos. Y estaba ya pendiente de realizar este conversatorio y darle este homenaje a un personaje ilustre. Pero personalmente yo era un admirador de la obra de Juan Figueroa. Su obra de Cotocollao panorámico, el libro que tiene escrito, pues es para las consultas sobre la historia que yo he hecho de Cotocollao. Es un texto prácticamente de cabecera, con una información increíble, con una información muy bien elaborada, y que uno se da cuenta de esas cosas que no se conocen, que hay libros sobre la historia de Cotocollao. Ha habido muchas personas que han escrito, pero lo que él nos transmitió de su experiencia, en sus discursos, porque son prácticamente de los discursos que él dio, que seguramente nos va a comentar Guillermo, pues es muy interesante, ¿no?
a tal punto que la escuela Cotocollao, que inició pues todo el homenaje, pues tomó el nombre de don Jorge Raimundo Figueroa, y que hasta ahora sí. Y de la cual en algún momento también fui profesor de ese grado un tiempo en la escuela Figueroa, cuando era muy jovencito, ahí estaba dando entonces, sin más, pues ahora doy la bienvenida a Guillermo, gracias por esta invitación y la dejo con ustedes a don Guillermo. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí en este centro cultural y felicitar la iniciativa de Mauricio de manejar todo el proceso informativo de la historia y tantas circunstancias de la vida pública de ciertos funcionarios o hombres públicos que en su vida lo conocieron y apreciaron y conocieron. Estamos aquí todos los tamales, digamos, de la familia Figueroa, Granja Figueroa y Figueroa Castillo, que eran los únicos descendientes que hemos quedado de Juan Raimundo Figueroa y Estela Martín Castillo. Reciban todo el saludo en nombre de toda la familia y hola a todos. Ya, ahora sí empezamos con la... Una presentación que cubre su periodo de vida, ¿no es cierto? Él nació en 1875 y murió en 1958. Él nació el 8 de septiembre en Píllaro, luego se transformó para porque es una fotografía que, digamos, no la había visto yo hasta hace unos 6 meses más o menos. No, tengo la otra fotografía en una publicación del padre Cova del año 1939, pero esta es una fotografía que está en la escuela Juan de Figueroa. Se me proporcionaron una directa amiga que es profesora también de Cotocollao, la señorita Patricia Duque, que es de Cotocollao y es una profesora de la escuela Juan Raimundo Figueroa. Es una fotografía, no sé, estará mi abuelo 60 años, no sé, que la está también, no sé. No la veo. Tiene mucho parecido a Juanito Amigo. Juanito Amigo, bien parecido. Entonces, él nació el 4 de septiembre de 1975 en Pícara, la provincia de Timuragua. Fue hijo de Joaquín Figueroa y Gabriela Cáceres. Fue hermano de José Joaquín Roselena Esther y Sara Figueroa. Falleció en Cotocollao el 10 de abril de 1958, es decir, hace unos cuantos días, bueno, 7 años de su muerte. Fue casado con Sonia Rosa Bastidas Álvarez. Ella es oriunda de Cotocollao, ¿no? Era de Cotocollao, hija de don Romualdo Bastidas y Concesión Álvarez, que vivieron aquí en Cotocollao y supuestamente creo yo que todavía existe en la porque un hombre importante también de aquí de Cotocollao. Luis Alfredo Bastidas Álvarez. De hecho, alguna vez me preguntaba si han visto las fotografías que había en la Casa del Pueblo. Y se recordarán. Alguna de esas, Luis Alfredo Bastidas Álvarez, que fue teniente político también de Cotocollao. Justo y también con fotos de alguien que hacía referencias a don Rafico Oñate, que también fue el fundador de la Casa del Pueblo. Fueron fotografías que eran a menos de 1,50 m de alto en la Casa del Pueblo. El destino no sé dónde. ¿Qué será? En esta fotografía pues, debe ser del año 1951, que ese niñito feo que está ahí soy yo. En octubre de 1951, aquí está Vidita, mami, aquí está mi honor de actividad, mi abuelo, don Raimundo, su esposa, mi tía Blanquita, mi tía Muchita, mi tía Enriquetita, mi tío Alfredo, que fue esposo de Enriquetita, y mi papá. Arturo que está aquí y mi papá es para él. Esta foto debe ser
finales de 1951. Es tu mamá. No es un año, debe ser 6 meses de edad, tal vez. Mi abuela estaría 75, 77 años, más o menos. Esta es la familia, digamos, que una fotografía de las pocas que hay de la época, ¿no es cierto? Está en sus años terminados la universidad posiblemente, ¿no? Está aquí la Luchita, mi mamá, la Enriquetita y la Blanquita. En esta foto está igual mi abuelo con mi abuelita, mi tía Blanquita, claro, son menores, creo que están aquí, la Luchita y mi mamá. Y aquí un gran amigo, no sé si le pueden reconocer. Raúl Terán, que seguía a Pedro Freire y murió por Dios. Era un gran amigo de la familia. He visto en algunas fotografías papá de Raúl. Esa foto parece ser que fue tomada en el fallecimiento de un hermano que tenía Juanita vivo, que era como es de Bandito. Parece ser que la vestimenta que está aquí fue en esa época. Mi abuelita tuvo unas, digamos, los papás de mi abuelita tuvieron unas propiedades que se llamaban la Quinta La Granja, y por algo referencial, la extensión eran 2 caballerías de extensión, no sé cuántos metros cuadrados de cada caballería. Limitaban hacia el norte por la hacienda del colegio, por el sur la hacienda del señor Esteban Monteros, al este por el camino carretero que conduce al norte, y al oeste la quebrada del colegio. Y el plan de ubicación, que a lo mejor es la que la se va a dar. Y también eran propietarios de una casa con terreno de un solar de extensiones del pueblo, que era la casa del 25 de mayo donde que vivíamos nosotros. 25 de mayo Rubio. El Roberto y... Por favor, ¿qué le pregunto? El Roberto y... Sí le puedo agradar un poquito la fotografía de existe. Déjame ver. Más o menos esta, digamos, la una propiedad yo recibo esto, que aquí está la quebrada. Y aquí vivía o vive todavía la familia Álvarez Bastidas. Aquí es de la quiebra. Aquí era la casa de la familia Ayala. Y la casa que hacemos referencia a donde que vivimos nosotros, como es la Golpes de esta vez. Esta es la 25 de mayo, esta es la avenida de la Presa 4, y este lo que vivimos aquí. Aquí está el colegio, la casa estaba aquí, la casa que la limitaba, lo que es la cooperativa de donde existe actualmente. Por ahí. Esta es una fotografía que dice de 1956, pero me parece que es más antes. Es mucho más antes, porque mira que aquí no hay construcciones. Es el Instituto Geográfico Militar. Me sorprende que sea 56, pero... No, de 50 creo que es. Pero aquí sí de bueno, esta dice que es de 56, pero me sorprende porque veamos aquí no se ve construcción alguna, ¿no? Porque ya el 25 de mayo ya había construcciones aquí toda la calle, ¿no? Toda la calle se ve. Aquí está el Loyola, aquí está el Alfonso del Hierro, que está aquí, la iglesia, la parte de la iglesia. Aquí está la piscina, pues, alguna vez la vemos por ahí. Esta es aquí la Ofelia, aquí está la nueva escuela. La Plaza Guayaquil es esta que está aquí. Juris, no es el Juris ya en esa época yo creo que ya había. Sí, aquí eran aquí las entonces, por eso digo, me parece que es una fotografía más ¿Cuántas? no la anterior. Aquí es el estadio de la Liga de la Santa Iglesia quebrada. Aquí estaba la piscina. Aquí. Exacto, ahí estaba la piscina. Lo que no le veo aquí es la casa de la familia Cueva. Posiblemente está porque el castillo que había.
Castillo de los dos por aquí. Pero claro, esa era la quebrada, aquí había la quinta Fabiola que estaba aquí, la plaza Guayaquil que estaba aquí. Es una delicia. Y en ese época, claro, había una quebrada y que bajaba aquí por un yuco que después le rellenaron y claro, esa es la vía que llevaban la vía ancha, ¿no es cierto? Que comunicaba para que y aquí estaba el desvío que se vaya al camino de la hacienda bien que se iba para entonces vamos a ver el cerco como ya es de 56 porque me parece que es más alto. Será, no, puede ser. Esta era la casa donde vivíamos nosotros, por eso es la casa ya que construyó nuestro padre, digamos que esa era la ubicación física de la casa. Esta es una casa que llega hasta por acá, más alto, digamos, justo conectado con la casa del señor Rodríguez. Y esa es la operativa, y esta es la 25 de mayo. Aquí era la casa de la familia Aliada. Y el nacionalista aquí la 25 de mayo. Al lado de ustedes vivía Luis Pacheco. Claro. Claro, el fotógrafo. Claro, Luis Pacheco vive. La siguiente. La otra. La siguiente. Ahí. El Luis Pacheco vivía ahí justamente en la casa de ellos. René Pacheco, digamos. Prepárate más allá para que no tapes. Pues esta era la película, aquí era el Tívoli. Ese es el Tívoli también aquí, ¿no? Sí. Aquí era aquí está el obelisco, aquí también la familia Baja, aquí era la familia Mayor, esa es la propiedad de la familia López, la familia Araujo, la familia Carrera, Mosquera, es acordamos de la época. Bueno, como decía, aquí estamos los descendientes de las dos familias, Granja Figueroa y Figueroa García, que estamos aquí. Yo, Leonardo, Orlando, aquí está mi hermana, las nuestras esposas, digamos, Irta, Mónica y Ramiro. Aquí están mis primos, digamos, Eduardo, Osvaldo, María Fernanda y Juanito. Tenemos Juan Figueroa también. Un médico, radiólogo. Está en el grupo también, creo, Juan Figueroa. Sí. De repente, por cuestiones de trabajo. Claro. En las Fuerzas Armadas creo que trabajan. Sí. Entonces, entre sus actividades, un poco viendo de la información propia, yo he recorrido a alguna información que ya recogió Marcelo, como es Mauricio, que es protocolo panorámico, y hay otra publicación que dice monograma por la inauguración del agua potable de Cotocollado. Así es. O sea, hay dos documentos que son historia de Cotocollado, que él lo escribe, pero en una tercera persona. Nunca parece como que Juan Figueroa fue el que estuvo presente, digamos, en esos actos, que fue el director de la escuela, el que fue el teniente político, el que aportó al desarrollo de la escuela. Es un señor tal que cuenta nada más lo que pasaba en esa época. Y también tuve referencia también de una publicación de la biografía del Cantón Píllaro, del padre Cova, del año 1939. Hay una página dedicada exclusivamente a Mauro. En esa página se referencia a que era un pedagogo que estuvo en actividad entre 1892 y 1927, dice. Refiere de que la primera escuela de niños, entiendo que en la que vino a trabajar, era la Manolita Sáenz, que se inauguró el 22 de febrero de 1894, el destino de la plaza 22 de agosto. Inauguró el presidente de la República, Luis Cordero. Eran personas muy importantes aquí para que el presidente y todo ese equipo se uniera. La primera directora fue la señora Elisa Román, posiblemente es de la señora Román Checa. Hermana debe ser. Debe ser por ahí, no sé. Y la profesora dice Natalia Pinto y Eduardo Maldonado. O sea, las primeras profesoras. Fue profesor y director de la Escuela Nacional de Cotocollado. Al comienzo yo derivo, ¿no es cierto? Que claro, aquí era una escuela de niñas y de niños, ¿no es cierto? Y por ahí empezó, claro, él ya como profesor, como pedagogo, ¿no es cierto? A
buscar un sitio donde podría construir una escuela. O sea, dice el revisado de algunos documentos, uno dice que él donó el terreno para la escuela. No he podido comprobarlo, porque decía yo, no, soy un profesor de 17 años, difícilmente podré tener los recursos para poder donar, digamos. Lo que sí creo que fue que él promovió, digamos, para que sus amigos, el señor Bustamante, el señor Monje, el señor Pérez, donen un terreno, ¿no es cierto?, para que en ese terreno se pudiera la construcción de la escuela. Y eso podría ser la realidad histórica de esa época. Entonces, en 1900 obtuvo una misión honorífica de implantación de métodos analíticos sobre escritura y lectura. Como pedagogo elevada en julio de 1900 el programa de exámenes públicos de alumnos. Veamos qué es 1900, ¿no es cierto? Si el normal Juan Montalvo se inicia la fundación en febrero del año 1901. Pues posiblemente mi abuelo fue estudiante del normal pedagógico de varones, que se fundó en 1889, por ahí. O sea, el antecesor de Juan Montalvo. El Juan Montalvo y Manuela Cabezales nacen desde el año 1901. Y en el año 1900 ya tiene una metodología implantada y un programa de exámenes públicos para los alumnos. Le van a permitir leer lo que dice ese programa, porque claro, refleja cuál es la educación en esa época, ¿no? Qué niveles tenía y qué capacidad podría haber tenido un profesor de esa época para enfrentar cantidad de cosas. Tengo unos documentos que les voy a repartir a todos como una muestra, digamos, de sus escritos de la época. Para muchos de los que han pasado, digamos, por el sistema educativo, hace mucha referencia, ¿no es cierto?, a la persona de José Peralta. José Peralta fue uno de los primeros ministros de instrucción pública de la época de Eloy Alfaro, ¿no? de los primeros ministros de instrucción pública. Y ahí le dirige una comunicación, le dice al señor doctor José Peralta, ministro de Instrucción Pública, tiene el honor de dedicar el presente acto el directorio de ayudantes y alumnos de la Escuela Nacional de Cotopaxi. En esa época se llamaba Escuela Nacional de Cotopaxi. Y claro, como me imagino, en esa época eran únicamente profesores unidocentes, ¿no? Sí, debían haber tenido una alta gama de conocimiento. Entonces él empieza, dice, ese es el programa para dice, la clase íntima, dice, lectura, catecismo, gramática castellana, aritmética, geografía elemental, geografía nacional, geografía 1, aritmética, geografía patria, geometría e historia nacional. Diría yo del primer y segundo grado, posiblemente en esa época, ¿no? Dice, para la clase suprema, posiblemente sería el tercer y cuarto grado. Dice, lectura, religión, los mandamientos, historia sagrada, historia eclesiástica, gramática castellana, aritmética, las 4 operaciones, tanto por ciento, comisión, interés simple, proporciones, sistema métrico decimal, geometría, historia nacional, desde 1808 a 1822. Geografía patria, Europa y América, geografía. Y una actividad que se llama escolar, que sería relaciones comunitarias y cosas de ese sentido, ¿no? Pues más o menos vemos que un profesor de esa época debe haber tenido una capacidad tal para poder saber la aritmética, gramática, filosofía, religión, cosas que yo pienso que, digamos, tuvo mucho efecto, ¿no es cierto?, en los maestros que vivieron en esa época. Recuerden que estas escuelas de varones tuvieron profesores americanos y chilenos. Son los primeros profesores que formaron posteriormente el colegio Juan Montalvo. Entonces, fue, digamos, un esfuerzo. Yo, en 1900 mi abuelo tenía 17 años, 18 años. Increíble. Y ya era el director de la escuela. Excelente. Claro, parece ser que los años escolares fueron 6, 5 o 4, no sé cómo, en esa época podrían haber cumplido todo el precio.
universitaria. ¿Sí le pueden hacer? Ese es el texto que fue hecho y me pasa. Sí. Como decíamos, la escuela Margarita Sáenz está aquí, todavía se la foto tomada hace 8 días, que todavía está en esa época, claro, de veras que solo esa construcción de visto que es toda la cuadra que para ahorita la pesada. Esa de iglesia. Entonces, claro, cuando tú ya en la escuela Margarita Sáenz, su objetivo fue crear una escuela, ¿no es cierto?, que fue la construcción, la cual se realiza con el apoyo del municipio. Y, claro, uno de los aspectos de su gestión educativa eran las áreas agrícolas. Aparte de lo que era la parte pedagógica, digamos, de los objetos y su conocimiento a las cuestiones agrícolas. Entonces aquí, una vez a la actividad que el señor, digamos, posiblemente este sitio que estamos ahorita sentados, puede haber sido este sitio que está aquí, que era el jardín. Yo recuerdo, hace 45, 50 años, había unos senderitos por aquí, que habían plantas separadas de diferente tipo alrededor de los árboles. Ya no hay muchos, pero es que habían acumulado de empresas como las que están allá. Entonces, de la referencia que se tiene el 6 de mayo de 1906, funda la Escuela Nacional de Profesores. En algunos datos consta 1917, que esa es, la 19, perdón, que es la fecha de terminación de la construcción. O sea, los escuelas, me imagino, funcionó en este sitio de la escuela Margarita Sáenz. Posiblemente ahí todavía como una unidad independiente para varones, digamos. También fue teniente político entre 1917 y 1918. Como decíamos, del año 1919, el 5 de mayo, que viene la construcción de la escuela, que fue con el apoyo de la parroquia y fondos escolares del municipio. En esa también vino el presidente de la República, Bacarizo Moreno. Eran personas muy allegadas, digamos, al poder político, posiblemente, ¿no es cierto?, respaldaban la cuestión política de las autoridades. Viene el ministro de Educación Pública, el subsecretario, el director de estudios, la autoridad municipal. Los padrinos fueron algunos caballeros que ya se escucharon de aquí: don Seriano Monge, Luis Germán Tufini de Obra, y Emilio Bustamante, propietario de una de las fincas, de las fincas o quintas, digamos. La delicia. Esa es la foto aquí de la escuelita, ¿no es cierto? El otro día estaba escuchando la presentación que hicieron sobre, no sé si es hacían referencia a esta imagen de aquí, que es la ninfa que tiene la casa del pueblo, y también otra esa es la escuela. Y si regresa después de la esquina, abraza de todo. Y claro, uno, como era un hombre que se dedicaba a la parte de enseñanza agrícola y todos los beneficios que tenía, participa en la exposición botánica sobre plantas forajeras, lo que viene barato aquí. Uno de los jurados que refiere, digamos, en el texto que utilizaron, que el técnico de materia del libro del jurado manifestó, que es el primer granito de oro que naciente entusiasmo por el verdadero progreso agrícola ofrece hoy a la patria. El conducto de un benevolente maestro de escuela, granito que oscila a otros, si el buen ejemplo cunde, no tardará en ser parte del pueblo y la nación, el más bendito heredero de poder económico y político que hará cambiar más ante el mundo y las soberbias públicas de los años. O sea, fue un acto muy importante en el que fue, si me puede pasar así. Claro, y también fue iniciador de los cursos de agricultura y cultura para las escuelas, ¿no? Y inaugura también el jardín circundar de esa parte de acá. Y en su inauguración vienen algunas figuras del Consejo Escolar del municipio. El doctor José María Velasco Ibarra era funcionario del municipio de Él era cargo de educación, director de escuela, director de estudio, alguna cosa así. Ese
Esta es una fotografía que he tomado de mirando el sitio de Mauricio. Posiblemente esa es la buena. O sea, no tenemos mayor referencia histórica de esa época, pero claro, o sea, aquí hasta la escuela y eso está aquí con los niños, con los trabajos florales que debieron haber hecho por ese concurso. ¿Eres su abuelito? No. No te puedo decir que no tengo con qué contratar. O sea, de fotografías de esa época no tenía coherencia, pero es posible que él sea. Por la actividad que tenía, es posible que pueda decir, esta es la foto de 1924 y él hace referencia, digamos, Claro, se funda el... debe ser, realmente no he podido comprobar porque lógicamente debe ser las fotografías escasas, que están controladas. Qué bueno. Siguiente. Esta es la zona que que seguía el jardín y la parte que estamos nosotros aquí. Estos árboles habían los 5 o 6 árboles que esta era la que decía la parte de ingreso de acá, que había el jardín, ¿no? Posiblemente aquí fue el jardín botánico lo que estuvieron esta era la pista de la cancha, los sitios que están aquí. Este gran árbol, estos grandes árboles tendrán 200 años de existencia. Sí. Este es 200 años. 200. 200 años. ¿Dónde es algo que está haciendo? 100 años más o menos. Sí, porque los cipreses y los eucaliptos llegaron con García Moreno y claro, y los primeros árboles de eucaliptos se sembraron en la hacienda de San Carlos y posteriormente vinieron. Entonces, esos seguramente esos árboles sí son de la época del jardín botánico. Claro, también inauguró un museo escolar que fue constituido por los profesores y alumnos. En 1927, la Escuela de Control de la visita de un grupo de estudiantes de arquitectura, el colegio realizado de Loyola, el cual culturado, el ministro de Agricultura nos puso un premio, porque también en esa época, el señor Guillermo Jaramillo, que debe haber sido igual que la profesora, como Camila Jaramillo, no me sale por eso. Pero sí él hace referencia a los aportes de los maestros que ayudaron a este tipo de concursos. Son importantes la presencia de la señora Barón y Barreneira, don Daniel Garzón, fiscal y de Nópolis Cantar en esta aquí, don Rafael Valladares. No sé si es el señor cariñosamente decía el Cachito Valladares. Ahí está Sabino Nieto. Era don Cachito Valladares, que era profesor de Cachulí, ¿verdad? Le decían que lo no, Rafael va a tratar el Segovia Pinajero, segundo Mantilla, no sé si era tu abuelito. No puede ser tío, bisabuelo, una cosa. Segundo Clarín y Miguel Salazar. Miguel Salazar es el ministro que es un director de las escuelas también en Cotococha. Miguel Salazar. La siguiente. Esta es la organización actual de la escuela. Hoy tiene como 50 profesores y 1.200 alumnos que están aparte de la revista estudiantil. El 16 de septiembre de 1800 se inauguró la Plaza Guayaquil. Asistió el presidente de la República, doctor Isidro Ayala, y autoridades del gobierno y del cabildo municipal. El 9 de octubre de 1928 pronunció un discurso conmemorativo de la independencia de Guayaquil de esta plaza. He tomado datos de Tino Víctor, que posiblemente una buena estatua de Es el que está tomando la palabra, sí. Es la Plaza Guayaquil en la época. Le quise mejorar la foto lo más claro posible, hasta ahí poder llegar. Sí. ¿Cuál es la Plaza Guayaquil? La de Yuris. El 24 de mayo se funda la Sociedad Obrera Unión y Progreso. Y el 25 de 1929 se abre la Casa del Pueblo, que es lo que comúnmente lo conocemos, ¿no? Pero era parte de una sociedad que se llamaba Unión y Progreso.
y ahora ya la calle tenemos el progreso. Pero era una sociedad de obreros que se llamaba Sindicato de Progreso. Y construyeron una casita ahí, en que igualmente el presidente de la República, Isidro Ayora, vino a inaugurar, vino que la banda del ejército, y siquiera señoritas retornaron de trabajo, se pusieron pueblos vivos, hubo una exposición de arte agrícola especial por el señor Emilio Bustamante, no sé si los abuelos. El ejecutor de la obra fue don Francisco Díaz, quien recibió el respaldo en su cuestión del año 1930. El señor Francisco Pacho Díaz, que yo le llamo a los abuelos, por supuesto, fue presidente de la sociedad Unión y Progreso, también fue teniente político. Pero como hay muchas cosas de la vida que, bueno, le dice que está haciendo bien o haciendo mal, un grupo de prestantes ciudadanos de Puerto Collado sacaron una carta de respaldo a don Francisco Oñate, si le puede pasar. Francisco de Jesús Oñate se llama, el nombre completo. Esa es una carta del 15 de febrero del año 1930, que es una carta de respaldo, digamos, a la gestión de don Francisco Oñate, ¿no? En definitiva dice, ¿y qué diremos que es ahora de la Casa del Pueblo, que fue uno de los más entusiastas y administradores para su construcción como presidente de la sociedad Unión y Progreso, constituyendo un valor principal, descuidando sus intereses particulares, y entregando todo su servicio a la población? La Casa del Pueblo será una de las glorias de Oñate, y su retrato merecidamente está en la sala de sesiones. Se habían fotografías de personas importantes. ¿Y quién tiene este respaldo aquí? Luis Ceballos Paredes, un presidente político, el secretario Luis Aurelio Zárate, Juan L. Figueroa, que en esa época ha sido también juez parroquial. No, mira, ¿qué te da? ¿No? Ha sido juez parroquial. Aquí está el director de la escuela, que ese es Salazar, que se ha ido. El señor Salazar, que también ha sido de aquí. Luis también don Emilio Bustamante, que eran los conductores de aquí. Y Luis Fernando Bastidas, también que les digo yo, él también fue persona importante aquí con el ambiente político. Y aquí aparece un nombre de Joaquín Figueroa, un hermano de mi hermano. Ah, mira. Él era un peluquero, en la peluquería Bolívar de la calle Mejía, pero él conformó la sociedad de artesanos de Pichinchi del Ecuador y fue diputado nacional o asambleísta nacional por los trabajadores. Y en esa época era cívico de la sociedad. Unión y Progreso. Mira. No, cívico de la sociedad. Es el hermano menor de la peluquero. Y un buen peluquero de Velasco Ibarra. El peluquero de Velasco Ibarra. Bueno, no tenía que trabajar mucho, pero Dice que nunca quería sentarse y que tenía que subirse a un taburete para tener que cortar el pelo y hacerse la vara, porque nunca quería tener la cabeza baja. Nunca bajaba la cabeza, y claro, era una persona de un corazón tan grande, ¿no? Nosotros esperábamos cada 2 meses, 3 meses que nos venga a hacer el pelo. Tenía un malinterito aquí con su aparato y nos pagaba. En prima de la un billete. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Para el Pucay, trabajaba en Quito. Él trabajaba en Quito, ¿no? No, en la Bolivia, en la siembra frente a la Ministerio de Educación, más o menos de una Bolívar. Por Santo Domingo, más o menos. La Mejía. Esta es una fotografía, claro, que hace referencia a esos datos que habitualmente tú haces referencia a lo que Sí, esa fotografía es precisamente de la caravana presidencial que le iba llevando al presidente Isidro Ayora para la fundación de la Plaza Guayaquil. Sí, ver aquí, aquí está el obelisco. Aquí fue, si nos recordamos, era donde funcionaba la liga barrial, que se
Hay una entrada ahora en esa cada día. Construyeron una tercera. Es Es la tienda de la familia Muñoz. Vive Esquito hasta ahora. Los víveres escritos, que viven escritos. Aquí en la esquina les dice. Tú vivías aquí. Aquí vivías aquí. Te voy a vivir aquí. Pero en esa casa. Ahí está la casa. Claro, aquí era la quebrada. Todavía no había deshielo y aquí estaban llegando los. ¿De qué año son? 1928. ¿Y también? No, era la mía de también, claro, eso levantaron en el 18. Pero ya no había tranvía ya tal vez. Unos porros. Claro, ahí está. Es la mala. Aquí en la casa de la familia de Matadales, aquí en la casa de la familia Terán, que fue el Toledo, y aquí había el kiosco. Y la tripa por aquí. Entonces, cuando decíamos en la Unión Fila así, y dice que colocaron una imagen del doctor Constantino Mar como apoyo de la construcción de calidad que primero él estaba aquí en la escuela, No sé si habrá todavía, claro. esa es la casa del suelo actual. Linda foto. Linda foto. Varios populares, De los señores Manosala. exactamente. El 9 de febrero de 1926 se inaugura el servicio de agua potable construido por el municipio de Quito. Asistieron el doctor Enrique Puerta, vicepresidente del consejo, el doctor Alberto Mena, consejero municipal. Debe ser don Alberto Mena. Don Alberto, mira, sí, claro. El párroco fue el don Sergio Barriado, especial interés en el perdón del servicio de agua a la parroquia. El aporte significativo fue de don Roberto Álvarez, que organizó a la población para el materiales con la construcción. En el texto dice que una hijita de don Roberto Álvarez fue quien le ayudó a coordinar la movilización de los materiales. Debe ser sacar materiales para la agua potable de don Juan Traemos. Pero es un acto británico que le reconocen también. Y el teniente político que inauguró fue el don Pedro Borneo, que inauguró la obra. En el año 1935, un año antes de la inauguración, ya hay un comunicado del ministro de mi abuelo, de interpide, digamos, al municipio que acelere la inauguración. Y da un justificativo, no sé, por qué el agua potable es importante en la sociedad. O sea, si lo leen, no sé, tenía una concepción ecológica tal que, claro, mencionaba que, claro, no solo el agua se iba para el cliente, sino para la salud humana. Entonces, presionaba para que este servicio se pueda ejecutar bien. Es una carta del 24 de mayo de 1935, un año antes de la inauguración del servicio. El 25 de mayo del 41 se creó el Eléctrica Municipal y el 10 de agosto de 1950 se creó el Pavimento Certificado Municipal de las Obras. Y el alcantarillado también se puede hacer. Aquí está el organismo actual, por cierto. En la esquina de los Balsas, esa es una de 1950, 56, se ve ahí. En una forma colectivo, se va a dar aquí había era la casa de la familia, ¿no? Esa, aquí posiblemente estaban esperando el carro que iba para Carmona, para Tomás.
para Pomaski, para esa foto es interesante porque es tomada por don Luis Pacheco, y Luis Pacheco vivía en la esquina. El Pacheco la foto. Ese es de Pacheco, sí, sino que está colorizada. Sí, Esteban me pidió la foto colorizada a mí. Por el 56 más o menos. Sí, porque ya se habían robado el águila. Siguiente, por favor. Sobre esas furgonetas, recuerdo que la Pepsi-Cola ponía los proyectores y daba así gratis. Sí. Esta es una fotografía en ese sentido desde la Luis Cordero. Aquí está El obelisco. el obelisco, aquí está el mercado de esa época. Y aquí hay una camioneta que yo posiblemente sé de quién es. ¿Así? Era el tío Juan Aníbal. El tío Juan Aníbal era ingeniero de parroquias del municipio de Quito. El obelisco. Posiblemente esa es la camioneta de Juanito Aníbal, porque me acuerdo que tenía una Ford 48. GMC. Puede haber sido él. ¿Sabe que esta foto siempre hago notar porque el obelisco está más atrás de lo que está actualmente? No sé si es la perspectiva, pero para mí está más atrás de lo que está actualmente. O sea, más hacia el occidente, mírale. Yo digo, o sea, aquí está el mercado, yo sé que Es el mercado. El mercado abrió la vía de la Ampudia por aquí también, que en esa época pudo haber sido una cosa. Me parece, primero si me acuerdo que tenía una camioneta así que nos marca. Aquí está la manta. La manta de la reunión acá. Aquí no hay ni la gasolinera, ni quiero que hay referencia de la regulación del pie de Dios del 41. Yo creo que el obelisco fue construido en 1925, 30. No, fue... Porque en el 36 hay la plaza del agua potable. En 1986 ya está esta plaza y hay el reconocimiento a todo el papel. O sea, puede haber sido aquí, ¿no? Pero dice aquí, tiene rostro de 41. Sí, hay una placa que no se le lee muy bien, que le vimos con Santiago y con Alex Valladares. Que está el listado de las personas que hicieron. No, la del 41. O sea, yo creo que más bien el obelisco como tal, el actualmente sí se construyó en el 41 y se pusieron esas placas en homenaje. Porque esta fue en el 36 y esta fue en 1950, y esta fue la luz de Chicamayo. Ahora, claro, de la referencia histórica también dice que hay un pararrayo, ¿no? O sea, Claro, pero eso fue en los 30. Estos científicos que pusieron, no sé, que pusieron en el mismo sitio del obelisco porque hay un pararrayo. Entonces, ¿qué puede pasar? Por favor. ¿Sí podría pasar este video? Esa hace referencia a la inauguración de la Casa del Pueblo, aumentando la colectiva con la placa. Este parece ser que es el tío Bastidas, más o menos la cara que he visto que fotografía puede ser esto. Será que este político. Ese es de 1950. Nos dice que vinieron desde inaugurando el pavimento hasta la base aérea, ¿no? Desde ahí decimos aquí. Se arribaron para acá hasta la plaza. Después vamos a ver algunas casas que todavía nos acordamos los que somos los veteranos.
Esa no es la camioneta. Bajando a la iglesia se viene con el asilo que la exacta. Bien vestidos. Aquí vamos a ver algunas casas que están en la parte del ingreso a la plazoleta, ¿no? Ese es el alcalde que llegó a la y esta casa es la donde vive la familia Machado. Aquí en la tenencia política, la casa de la familia Ayala. Esa es la entrada a la plazoleta, la casa del señor Rey, la familia Ron, lo que dice. Lo que dice día. Aquí podemos ver el tío, Quiero la casa de la familia Ayala, la cooperativa. Después del esfuerzo de la... Bellísimo, bellísimo. Bueno, visto esto, he tomado, digamos, algunos aportes históricos que ameritan, digamos, conocer. He tomado las referencias de los dos documentos que estamos ahí, pero claro, él tenía una visión importante de poder dejar algo con las escuelas, ¿cierto? En uno de sus textos introductorios dice: ¿qué amor hemos de profesar a un pueblo si no conocemos su historia, sus bellezas artísticas y naturales, sus nombres? La historia es foco de luz, maestra de la vida, pórtico de los estudios sociales y germen de civismo. Una concepción un poco de qué es la vida, de qué es el mundo, ¿no es cierto?, los recursos naturales, de qué es la persona, y tanto es que implican, digamos, una concepción de este género. Yo en la mañana veía el spot que existe en Mauricio que decía educador, historiador y algo más. O sea, es algo más. Orador. Era un buen orador y también era un escritor que en su concepción tenía el conocimiento de las cosas. Él, en el texto que vamos a ver, hace referencia a lo que es el ambiente, el aire, el suelo, las plantas, los montes, todo, ¿no? O sea, una concepción de esa época. Y empieza diciendo que era Cotocollao, haciendo los primeros conquistadores, que el resplandor de la espada castellana y de su expandido y el expandir de sus cañones y de cabuces y el nombre de su Dios y su rey toman estancias en Cotocollao. Aquí vinieron el capitán de Alcázar, los alcaldes corregidores, Juan Yapudia, Sancho de Carrera, Pedro Martín Montanero, Pedro Cortés, Juan Martel y todos los demás. O sea, esa es la historia, digamos, del poco formativa, digamos, de la parte de la parte histórica. Fue visitada por los pensadores y sabe por Google, ya en su sobrino, posiblemente Vázquez Solino fue en referencia a él, ¿cierto? Que le podían recargar en las ciudades de la vía y estudiaron su legislación agreste, uno de cada 5 huellas inmortales. Haciendo de la gloria legendaria de los Ascasio, Guerrero, Alteta, Carcelén, que sirvieron de espejo, que reproduzca y recuerda la época heroica y portentosa en el pueblo aumentó sus afanes de su vivir y guerrera y libertad. O sea, gente que vivió en su época aquí, nosotros en la casa. Siguiente. ¿Cómo describe, digamos, la aplicación de cultura? La población está recostada en uno de los pliegues de la falda mitad del Pichique, plano ligeramente inclinada hacia el norte, guardada por cerros y colinas,
como el Acupucho de Puntum, Lobo, Caucho, Rincón, Ángulo, Esquina y Payaurco. Voz libre del español, Falla, Lequitia, Burco, Cero, Monte, Laime, de la animada Oiga significa rayo de sol y luna. Además de conocer los espacios, tenía una interpretación, no sé, Lingüística, digamos, de los nombres. En esa época tenía esa referencia. Digamos que esto es el año 1986. Posiblemente con la evolución del conocimiento de las ciencias sociales debe haber otra interpretación. O sea, debe haber otras cosas. Dice un terreno, en este terreno con la cura, ¿no es cierto? Por un riachuelo que puso aquí, de curso gris, lo mismo que lugar de votación al oriente, con la historia colombiana de la parroquia de Calderón, antes de la de cara, cuerpo, pellejo y de punto, cuerpo, entrada, la parroquia de Mariana de Jesús, antes Chihuitina, cierre periodista con los montes de Pichica, en cuyas obras se halla un capita con presencia de Inca, sobre el lado del músculo de Inca, parece ser quebrada y muchas veces la madera, torre de altura y la cordillera de Pichica significa cultura de la alimentación de la población. La división orográfica, ¿cómo estaba constituida aquí? Dice, según la dirección de sus vertientes son el riachuelo Alabas, Carral, el San Carlos, el Atupucho, el Palmapucho, el Cachipata, el Sicuna, el Chicahuay, que descienden por los cauces profundos de los parados de eran las quebradas donde había los riachuelos. Dice, la mayor parte de quebradas que solo llevan agua de las lluvias y algunos riachuelos con el colegio, el bacallado y o sea, nos llevamos un poquito de siguiente. En la flora dice, tiene variada de los siglos de nuestros se presenta, pero hay todas las especies de la zona central. Hace referencia a los alfalfares del Bacallá, la convalescencia, las dehesas del condado, el Acto de la Concepción, Cusupica, Celebres, la visita de las haciendas que había de ser, ¿cierto? Y además dice riquezas de flores con sangre, las exóticas como la rayo, las pastas, las lunas luminosas, las ocho de puntas compuestas como si pasellas contratan claramente con la región de las patas de los yugurti y el cascado, donde crecen el jengibre, el porreo, tenía conocimiento de las especies de botánica y todo. La botánica de su época tenía todo ahí. Entonces llevan la sierra. Aquí dice que había manzana, el peral, el ciruelo, los naranjas, el limonero, el rurano, los frutos de la rayada, el capullí, árboles de madera, los frutos, y las puertas de la delicia, la Merced, la Llora, la Concepción, la Victoria, San Carlos, San Miguel, yo sí me acuerdo de los antiguos que están aquí, que nos íbamos a tomar las frutas en la delicia. Sí, nos acercamos a las manzanas. Sí, entonces, en la casa teníamos también, digamos, manzanas, higos, claudias, duraznos, carnes, naranjas agrias, y era una tierra muy también dice que las maquiadas habían blancos que se quedan hasta la terraza y le daban las flores de muerte con los rosales que se desbordan con el río que se extiende capitón, la delicia y la construcción que tenían sobre vacío numerosos son los plantíos de maíz, trigo, cebada, verga, lenteja, leguminosas, almazas, la papa, también se cultivan otras semillas como la quinoa, el vino, la cacata, la zanahoria, hace una referencia de todo lo que es la producción agrícola de la zona. Los pueblos que tenían aquí en la parroquia. Siguiente. Luego de esa enumeración concluye, ¿no es cierto? Dice, enumeradas simplemente las banderóganos, de las pictóganos, las velas que eran realmente dos palabras para construir
pertenece a esta segunda rama los derechos, las perillas y barrios protocolares en una región fina y seca. Sin embargo, en los parajes húmedos como los alrededores de los ríos y acequias abundan algunos individuos como los chictostales frágiles, los polipodios, ambosípedos, la rellaca, purística, la triquito. Parecen las paredes táctiles de cuadrillos, toda la determinación de todas las variedades de plantas, flores y especies que había por todos lados. Y se de vez en cuando se ve la episotesia o cola de caballo, alguna hepática, algunos musgos, líquenes y hongos. Algo importante dice que es la vida animal realizada. La vida animal ha terminado ni un mamífero, ni un ave, ni un reptil. Solo de vez en cuando se usa severo y majestuoso por la altura del soberbio fondo de la distancia para fauna animal no. Sí, ahora no señores, por favor. ¿Están todos? También hace un análisis de la parte geológica de la parte geológica. ¿Están todos? Él hace una caracterización de qué formaciones estaban constituidas en el área de Cotocollado. Están las rocas líneas, históricas, continentales, las geológicas fluviales, la punta y lo que sea. El suelo, dice, el suelo agrario está con nuestra condición física, con los efectos acidiosos, casi siempre impuran por los mágicos requeridos que dan el tinte y lo que es el resultado de la explosión de todas las rocas, porque una cúmula que ha sufrido la acción de la Calugagua es ante todas acidiosas y que también puede servir de manipulación de todos. Esta Calugagua es el material que utilizaban para Claro, la piedra, a la construcción, claro. La siguiente. Algo que digamos, en una concepción de su época, ¿no es cierto?, de 1936, es etimológicamente qué era Cotocollado. Dice, el nombre de Cotocollado, que actualmente tiene la parroquia, es semimoderno por haberse formado con una raíz aymara, coto, que significa montón. En la toponimia del Ecuador se puede reconocer algunos nombres aymaras. Es posible que su origen arranque de los tiempos que se dejó sentir en nuestro territorio la influencia del Tiahuanaco, Cotocollado, Cotopaxi tienen antepuesta la subactivación y Cuyapoto la activación. Estos nombres son frecuentes en la República, se cree fundamentalmente que se deben a los victimares quichos que vivieron del Coreado y otras regiones de Bolivia y algo Perú. Y aquí que es su segundo componente, Coleado, trae su origen de la gran meseta de Puno, Perú, donde se halla el lago Titicaca, y los colias son indios de las razas más fuertes y poderosas de la región. O sea, es una interpretación de su época, ¿no es cierto? Creo que utilizó algunas historias, digamos, anteriores, ¿no es cierto?, de los 1800 y 1900. El siguiente programa. Dice, según Lemos significa colina, coleado, según el diccionario indio del Puno y del norte de Bolivia. Ahora bien, volviendo a la raíz cote, igual a montón castellanizado, como se valen muchas palabras críticas, se traduce en agregado profuso de muchas cosas de la misma especie de unir la música. Por después, se deduce que cotocoleado puede significar colias de considerable o confuso número. En efecto, tenemos centrado que cotocoleado en tiempo incaico fue sede de colonias victimares traídas por los incas del Gran Callao. De una conceptualización, ¿no es cierto? Si la primera raíz había sido cota, que representa al lago, como representa Lemus, y su terminación colias, tendríamos colias de lago o habitantes de la laguna, o en efecto existían en sus generaciones la histórica laguna de Totorá. No sé en qué parte sería esa laguna, pero tuviera verdad, se pone aquí posiblemente puede ser Totorá. Y la raíz cota y el segundo componente colia o cola no se encuentra en otros nombres geográficos antiguos, por esta razón la derivación indicada la creemos segura. Es una interpretación de la toponimia, no lo hacemos sino por hierro y ensayo. O sea, él analizó qué es lo que podía significar y posiblemente esto mejoró con un análisis posterior de la ciencia evolucionada y tendrán alguna nueva interpretación. Pero esa es, digamos, en 1936. La siguiente, por favor. Ya no somos bien. Pase otro. Otra más. Otra más. Ahí.
Aquí está una declaración, ya un poco la geografía física, digamos, así, cuando ya está situada en la altura media de 1.784 metros sobre el nivel del mar, 2.800 de la escuela de niños de empresa parroquial, la de Alice 2.775 y el parque y la piscina 2.750. O sea, la piscina en 1936 ya estaba en construcción. La situación geográfica que respecta al periodo de París, 81-438 de la longitud occidental, pasa por la hacienda de la Concepción del Ciudad Alberto Medio. Respecto al periodo de Quito a 0 grados, 0 minutos 30 segundos, de longitud central, que está tomada en dirección norte-sur, llega como dice por la carretera de Añañar, Costa Rica, con la altura actual que se extiende de 0 grados por segundo del Casitagua hasta los 8:20 de la seca de San Carlos, de 7 minutos de longitud de la plazoleta de Cotopaxi. Ahí hubo un punto, Exacto. punto de referencia, bonito, digamos, de referencia. Siguiente, por favor. ¿Quiénes habitaban aquí? Como también se vaya a la parte del pan, ¿no? Si entendés la parte habitar nombres en casa del número y calculadora de años, ¿a quiénes ocurre que la lingüística y la historia? Los nombres antiguos de militares son los Utuquinas, quienes reforzados por los Quinus, ocuparon el primitivo reino de Quito y protocollado. Después vinieron los Chipchas de la ocupación Ucaya Colorada, en época menos lejana, sobresalían los Chipchas y Jaras en su cultura barbacoa o esmeraldeños. Los primeros avanzaron por la región orientales de Colombia hasta Centroamérica y después dentro de la región interandina en norte zonas de Uros y Araucán que habitaban en la lengua argentina. Los colorados y los chamanillos también subieron por la estimación de la cordillera y llegaron a Ciento. Dice, los colayas también subieron a nuestra región interandina de las Esmeraldas, Atacames y Manta, después ya arreados por las terribles caras de Quichos, por los cuencas de los ríos Chota, Valdebaja, Juárez y Quevedo, entraron a Ilimantar, Inta y Pisaga a navegar, no los sitios ni Vicente. O sea, por aquí vinieron, ¿no? De la parte de navegar, los sitios vinieron por acá. Los quichos esclares vinieron a Ecuador desde Guatemala, en Centroamérica, aparecen en la raza Balaya. Se hacen un poco las relaciones históricas del Ecuador, como ha venido la formación, digamos, de la vida social. Siguiente. Los pueblos inmediatos, formados por el antiquísimo aborígenes que vivían en Ecuador, o sea, en el Camino del Sol, en el piso artístico de Pomparchín en Cañame, que vio y dibujó Antonio Ulloa, siguiendo las grandes construcciones de Manegal, de Nícar González Flores, también los que existen en el medio estricto de Nito por Castillo, y los que hubo en el cabo pasado, lo tenemos que todos estos están debajo de la línea equinoccial, constituyendo una cadena de templos, fortificaciones, señales del norte y por eso su camino del sol. Parte de la historia formativa, ¿no es cierto? Ocupaban el centro de la región los Cordes, los Pampas, los Duros, al norte y occidente los Quisutines, los Quilbaúnicos, los Catsuquines, los Quisutines, los Layas, los Ayafún, los Bailaucos, los Apucuchos, al sur, los Amafines, los Yucán, los Ipias, y el oriente, los Guerreros de Carapungo, y Indime y Isquí. Ahora diríamos los barrios, ¿no? Los barrios que eran de esa época. Los de Carapungo, los Xochimilco, los Quizuleños, los siguientes. Dice, ¿cómo estaba construida la región? Estaba construida entre Moncada y Quito, según Cieza. Cieza de León, que era un historiador muy reconocido. Estaba gobernado por los caciques Guaso, Coyahuaso y Coyahuaso, y Enrique, la autoridad moderna. El último del grupo de Ciclocicado fue en occidental a la altura del Castorino, donde el Coral Español se creó. El valle de Quito, en consecuencia, entre Cotocoleado con la regional artística y recibe el asiento de Gijón, era un lugar fronterizo entre las dos principales
naciones aborígenes, y en el cual solo se había desarrollado una cultura occidental. Un poco el momento histórico que hubo para la formación de la cultura. Dice, si es posible que Egipto hubiese habido antes de la llegada de los incas, caseríos aborígenes, seguro que este habría sido secundario. El núcleo principal de la población en el parque estaba más al norte de todo lo que es el campo de Champicús. Entonces, se tomó más allá, digamos, las obras había un poco el acceso al agua, la seguridad, los tipos de los pueblos que pudieron haber sido en esa época, el agua. Pero ahí sí yo creo que Jacinto Gijón se equivoca. Porque de no haber sido Cotocollao un sitio importante, no un pequeño caserío, no hubiera sido utilizado por los españoles para las primeras encomiendas. ¿No es cierto? Si no hubiera sido como sitios aislados, no. Acá vinieron los principales. Acá vino. La formación de Cotocollao se fueron con las reducciones de los Claro. religiosos, digamos. Exactamente, y era un pueblo importante, de tal forma que ellos lo nombran desde las primeras actas de Cabildo. Si bien hacen referencia posteriores de este evento también. De lo de Chaupicruz, de lo de, ¿cómo es? De lo de Iñaquito, son cosas pequeñitas que lo nombran, de Cotocollao no. Dice que la primera ordenanza del Cabildo de Quito en beneficio de Cotocollao pues pide el año 1551. Y fundando los grandísimos, digamos, consejeros, ¿no es cierto?, para regular el consumo del agua, digamos. Porque el agua, claro, utilizaban como acechas para el riego, que también se necesitaba para el consumo humano. Entonces, sacaron una regulación de control del riego, ¿no es cierto? Y claro, aquí había una persona que ya vivía aquí, es decir, las son las días como el alguacil mayor. A mí me recuerda, ¿no es cierto?, que los miembros de la Unión Geodésica pasaron por aquí, declararon que se podían de la ciencia y otros pudieron pensar hasta que nos bloquearon, colocando la primera tienda en la curva elevada de Pichique. De enero a mayo de 1744, Jorge Juan Antonio limpió, lograron las observaciones del control del Ecuador, haciendo por sí solo la estación de Casitao. El 24 de diciembre de 1821 entró el general Don Juan del Cruz de Unión de Cotocollao con sus oficiales y tropas, después de un mes entero que tardó en atravesarlas muy ricas y embalsamarlas, pero de ciertas selvas desmeladas. O sea, cruzaron meses para acabar de llegar a el 10 de agosto de 1809, el dato glorioso, se alcanzó el rey de Cotocollao por medio de su padre, Don Antonio Sá, y proclamó la independencia de su pueblo para siempre el día 22 de agosto del mismo año. Es un hecho histórico que ha sido reconocido en su plaza y un recuerdo, digamos, de Cotocollao muy, muy importante. El 16 de junio de 1822 dice que Simón Bolívar pasaba por Cotocollao para hacerse su entrada triunfal en Quito, y los habitantes pusieron grandes demostraciones de fútbol. O sea, pasó por aquí después de la batalla. Siguiente. Allí algo de historia también. Dice, el primer templo parroquial fue construido, fue destruido por el terremoto de 1868 y vuelto a edificar en el mismo lugar por el párroco Don Mariano Regalado. Ya leí. La cual ha sido considerada como una reliquia histórica que data de varios siglos, mirada con respeto por sus recuerdos legados por nuevas generaciones que están íntimamente ligadas a la fundación de la parroquia. El mismo templo es edificado por el siglo fundador el padre de los Carrillo, bendecido solemnemente el 28 de junio de 1920. La misma iglesia de se destruyó en la torre. Sobre la torre quedó. Aquí hace referencia a la gente importante que hubo de Cotocollao, que apoyó en su época, que se incluyó también en su congreso de los líderes políticos, don Emilio Moscoso, que es el papá de la familia Moscoso, que sintió por la victoria y la educación de justicia. No creo que importante y solícito se han demostrado. La justicia Alberto Bastidas, la referencia de la familia Bastidas, Francisco Oñate, señor Pancho Oñate, importante.
Francisco Sánchez, don Roberto Álvarez, también lo recordaron que lo recordaron, don Melchor Peña, algunos le conocimos a Melchor Peña, papá de la familia Peña, de Clarita Peña, Margarita Peña, también Roberto Melchor Peña, Ángel Caramillo, no tengo referencias de la familia Caramillo. Dice que este último se distinguió en muchas actividades de gran valor material, tanto los primeros como los segundos de construcción, su agradecimiento a los unos, la iglesia, la casa parroquial, el land, de los otros los edificios escolares, las plazas, los caminos y el ensanche de la población.